Pues vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Continuamos con esta serie de preguntas que encontramos en el ítem 10 del capítulo 1 dentro del libro segundo. Esta sería la segunda clase, la anterior la comenzó Valle y bueno, yo hablaré de las preguntas del 120 a la 127. Entonces estamos hablando de nuestra progresión como espíritus. Estamos hablando de la progresión de los espíritus, no, nosotros nos tenemos que incluir ahí. Y es importante resaltar para empezar el comentario realizado por Kardec a la última pregunta que vimos el jueves pasado, ¿no? Cuando, si recordáis, el codificador, creo que era la pregunta 119 entonces, ¿no? Cuando el codificador invita a meditar sobre la diferencia existente entre la vida social y la vida espiritual, diciéndonos que la primera es limitada y no permite siempre al individuo ascender todos los peldaños. Si la volvéis a leer, la encontraréis ahí, ¿no? Al paso decía que la segunda pues no tiene límites, ofreciendo la vida espiritual a cada cual la posibilidad de elevarse hasta ese primer rango que nos colocaban en la escala espírita que estuvimos viendo hace ya unos meses, ¿no? Entonces, aquí podemos poner claridad al hablar de equidad divina, ¿no? Para nosotros, estas dos palabras van a significar, como muy bien explicó Valle la semana pasada, misma oportunidad para todos los espíritus, máximo respeto a su libre albedrío. Entonces, hoy al comenzar, en la primera pregunta, en la 120, veremos cómo la respuesta de los espíritus va a dirigir nuestra atención hacia la ignorancia, señalándonos cómo este término estará más acorde con la situación del espíritu que, bueno, pues vamos a decir que todavía me atrevería a decir sufriente, ¿no? Porque, bueno, tenemos que sufrir vicisitudes, ¿no? Está más acorde el término ignorancia que aquel que se refiere al mal. Vamos a ver esta primera pregunta. Dice, ¿todos los espíritus pasan por la serie de pruebas del mal para alcanzar el bien? Y la respuesta es muy interesante, ¿no? Dice, no, por la serie de pruebas del mal, no por la serie de pruebas del mal, sino por la de la ignorancia. Los espíritus dejan aquí una contestación que es muy breve, pero si nos sentamos a meditar vemos su profundidad. Eh, Tal como hemos expresado en muchas clases, en la de la semana pasada, en las mismas clases que hemos tenido anteriormente, el progreso como acción de ir hacia adelante en búsqueda del perfeccionamiento es el resultado de irse despojando de la ignorancia mediante la propia experiencia. Y lo vamos a hacer poco a poco, paso a paso, por un camino que será trazado con las herramientas que el ser posee en estado latente y se irán descubriendo y desarrollando, fijaros bien, por la fuerza del tiempo y por la inevitable atracción que ejerce la influencia de Dios, de la inteligencia suprema. Sí, así lo siento yo, ¿no? Así lo deduzco yo. Cuando lleguemos al estudio del tercer libro, dentro de este libro de los espíritus, que como sabemos comprende las leyes morales, vamos a ver excelentes explicaciones sobre cómo el ser humano se desarrolla naturalmente por sí mismo. Igualmente, entonces entendemos que le va a ocurrir al espíritu, como no, al espíritu quiero decir en su complejidad. En todas las etapas, él va a marchar siempre hacia adelante, aunque desde luego, bueno, podemos darnos cuenta a tenor de la historia mismo de la humanidad, que lo que sí nos va a frenar
lo que nos va a detener es el mal uso, iba a decir, bueno, el uso no muy correcto, errado todavía, de las facultades que Dios nos ha concedido para nuestro adelanto. Es evidente que vamos aprendiendo a identificarlas y a usarlas de la mejor manera posible. Vamos a explicar un poquito más sobre esta pregunta y dar un salto que lo solemos hacer en el libro de los Espíritus para buscar más adelante algunas respuestas y algunas, comentarios que nos aclaren un poquito más. Nos vamos a ir a la cuestión 619 que muchas veces hemos visto del libro de los Espíritus, en la que se pregunta, ¿ha dado Dios a todos los hombres los medios de conocer su ley? Y esta respuesta también la hemos analizado en numerosas ocasiones. Todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Y en estas primeras palabras de la respuesta vemos claramente el significado de la ignorancia, de esa ignorancia a la que se refería este ítem 120 con la contestación, ¿no? Continúa, dice, los que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que quieren buscarla. ¿Qué comprobamos aquí en esta frase? Pues comprobamos la elección después de haber desarrollado la capacidad para entender lo que es bueno para el espíritu y lo que no es tan bueno, y la voluntad para tomar ese camino activo. No obstante, continúa, todos la comprenderán algún día, porque es preciso que el progreso se cumpla. En esta frase nos deja clara la justicia divina. Todos llegaremos algún día a ello, a alcanzar esa comprensión. Pero vamos a pararnos un poquito también, que es algo que nos gusta hacer en los términos. Y si abrimos el diccionario de la RAE y cogemos la palabra ignorar, evidentemente, como significado nos va a poner es no saber algo. Entonces, el ignorante es el que desconoce algo, es el carente también de cultura, de conocimientos. Nos va a llevar al verbo conocer. Y en el verbo conocer vamos a ver acepciones que nos van a dar muchas pistas sobre nosotros mismos y sobre lo que estamos hablando en estas clases. Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Y serán sinónimos averiguar, enterarse, informarse y antónimos desconocer, ignorar. Conocer va a ser entender, va a ser advertir, saber, va a ser percibir algo, un objeto, un ser, alguien, como distinto de lo que no lo es, de lo que no es él, a lo que nos estemos refiriendo. Va a ser discernir, va a ser distinguir, reconocer, identificar, también saber discriminar en cuanto al sentido de diferenciar. Evidentemente, tomar conciencia, percibir, percatarse. Conocer también lo utilizamos en cuanto a tener trato, tener comunicación con alguien, relacionarnos, alternar, codearnos, experimentar, sentir algo. Todos estos términos que podemos encontrar dentro de nuestro lenguaje y muchísimos más hacen parte de las vivencias del espíritu en progreso. Entonces, no son las pruebas del mal para alcanzar el bien, sino llegar al bien superando la ignorancia mediante el conocer. Por ello, en este comentario, en el comentario que hace Kardec a esta pregunta, a la 619, él expresa y habla de la justicia de las diversas encarnaciones y dice que es una consecuencia
de este principio que tenemos en pantalla, puesto que en cada nueva vida nuestra inteligencia se halla más desarrollada y vamos a comprender mejor lo que es el bien y lo que es el mal. Que esto es también la definición que nos van a dar de la moral, ¿no? Y el ser humano, el ser, va saliendo de la ignorancia y avanza. Esto sería un poco la reflexión que he hecho yo en cuanto a esta cuestión de la ignorancia. Vamos a avanzar a la pregunta 121, que dice así: ¿por qué ciertos espíritus han seguido la senda del bien y otros la del mal? Y contestan con una pregunta: ¿no poseen acaso libre albedrío? Dios no creó espíritus malos, los creó simples e ignorantes, como bien recordábamos en las cuestiones anteriores. Esto es, poseedores, muy importante, de tanta aptitud para el bien como para el mal. Los que son malos han llegado a serlo por su voluntad. Es muy importante, insisto, en que entendamos el uso de la palabra malos, según lo que hemos dicho anteriormente. Porque todos hemos sido criados simples e ignorantes. Vamos, alguien, no sé, si alguien puede pensar que Dios crease algo imperfecto, si esto se nos va absolutamente de la razón. Entonces, comprendamos que ese ser creado tiene en sí el germen de todas las perfecciones a las que puede llegar. Por lo tanto, el desenvolvimiento de ellas compete a cada uno de nosotros, a cada uno de los espíritus, de los encarnados, de los desencarnados, y el libre arbitrio que tenemos. ¿Qué se deduce de esto? Pues que durante tiempo, para el espíritu, hay muchas cosas que ni conoce ni asimila. Y es precisamente esa progresión de la cual comenzamos a hablar la semana pasada, la clase anterior, la que permite que vayamos asomando a la luz del conocimiento, de la complejidad, acercándonos a la conquista de la moral, aquella que nos permite, como he dicho hace un segundo, distinguir lo que está acorde con las leyes naturales y lo que no. La que nos llama a la observancia de las leyes de Dios. Es darnos cuenta de lo beneficioso para el espíritu, lo que es beneficioso para todos nosotros y lo que el espíritu va dejando atrás por ser ya innecesario para su evolución, porque la experiencia se lo ha mostrado, porque ha visto las consecuencias, lo ha comprobado. Todo, absolutamente todo, entonces es esa experiencia. Muchas veces se nos ha recordado dentro del estudio del espiritismo cómo los espíritus denominados inferiores pues no tienen más conocimiento del que tuvieron durante su existencia terrestre, ¿no? Porque, bueno, pues por encontrarse aún presos de muchos condicionamientos y ataduras materiales. Esto es debido precisamente a la ignorancia que mostramos. O si lo queremos, también seguro a la rebeldía, que la rebeldía es ignorancia, hacia las leyes que rigen el universo. Sabemos también que el propio desprendimiento de la carne, cuando estamos hablando de los espíritus encarnados, pues deja ver algo más de claridad, ¿no? Cuando nos desprendemos de esta densidad, aunque estemos en determinados estados todavía muy imperfectos, pues este desprendimiento de la carne nos deja ver un poquito más, ¿no? Pero no se llega a un verdadero cambio si no se activa esa voluntad que lleva a la toma de conciencia y a la acción. Como hemos dicho, poco a poco, pero se llega a base de experimentar, a base bueno, de errores, de aciertos, vicisitudes que nos permiten observar cuáles son los caminos más productivos en valores imperecederos. Y todo esto de lo que estoy hablando
es ir saliendo de la ignorancia. Y por supuesto, sabemos que no nos va a faltar, nosotros ya lo sabemos, lo tenemos claro, la ayuda de espíritus buenos. ¿Y quiénes son esos espíritus buenos que nos ayudarán, que estarán a nuestro lado, como decíamos en el estudio del Evangelio? Aquellos cuyas experiencias y decisiones ya les colocaron en una posición importante. Importante en el sentido de esa, bueno, de esa escala espírita, de los logros, de las adquisiciones. Y es por eso que nos ayudan en nuestro esfuerzo para mejorarnos y nos dan a conocer esa vida espiritual que concretamente nosotros hemos tenido, eh, a fin de que podamos asimilar ahora mismo a la experiencia nuestra, al momento en el que nos encontramos. Pero tenemos que saber que por mucho que un espíritu haya avanzado, estos que nos guían, que nos conducen, que nos acompañan, que haya avanzado más que nosotros, más que los otros, nada le hace ser privilegiado en su origen. Van a ser sus decisiones, sus actos, los que le van a hacer avanzar. Y esto es fundamental que lo interioricemos cuando hablamos de la progresión de los espíritus. Y de esto va a tratar la cuestión 122. ¿Cómo los espíritus en su origen, cuando no tienen todavía conciencia de sí mismos, pueden poseer la libertad de escoger entre el bien y el mal? ¿Hay en ellos un principio o tendencia que los lleva más bien en una dirección que en otra? Los espíritus se remiten al libre arbitrio. Dicen, el libre arbitrio se desarrolla conforme el espíritu va adquiriendo conciencia de sí mismo. Lo hemos estado estudiando a lo largo de estas clases, en realidad de todas las clases que tenemos en torno a la enseñanza espírita. No existiría libertad si la elección fuese determinada por una causa independiente de la voluntad del espíritu. La causa no está en él, sino fuera de él, residiendo en las influencias a que cede en virtud de su voluntad libre. Se trata de la gran alegoría de la caída del hombre y del pecado original. Unos cedieron a la tentación, otros resistieron. Es una respuesta muy interesante y me gustaría irla desgranando un poquito, bueno, pues según el estudio que he hecho yo. Vámonos a la instrucción práctica de las manifestaciones espíritas, un libro para mí excelente al que recurrimos muchas veces para aclarar los términos, para buscar un poquito más de información. Y en cuanto al libre albedrío, Allan Kardec, aquí en este libro, dice que es la libertad moral del hombre. Es la facultad que éste tiene de guiarse por su voluntad en el cumplimiento de sus actos y hace para que nosotros vayamos entendiendo algunas puntualizaciones a esto. Por ejemplo, indica que los espíritus nos enseñan que la alteración que vemos en las facultades mentales, por ejemplo, por una causa accidental o natural, es lo único que priva al ser humano de su libre albedrío. Y que fuera de este caso, somos siempre dueños de hacer o dejar de hacer. También nos dice que goza el ser de esta libertad en estado de espíritu. Y en virtud de ella, elige libremente la existencia y las pruebas que cree apropiadas a su adelanto. Y si la conserva entonces en el estado corporal, es para poder luchar contra esas mismas pruebas. Bueno, yo diría contra esas mismas pruebas, no, afrontando esas mismas pruebas. Y también nos habla en cuanto a la fatalidad y el libre albedrío, encontrando aclaraciones muy interesantes. Y él nos dice que según la doctrina espiritista, el espíritu al elegir una nueva existencia, esto lo vamos a ir analizando más adelante en las clases que vienen dentro de los capítulos siguientes, dentro
de tantas preguntas interesantes sobre este tema. Bueno, pero nos dice que al elegir una nueva existencia y el género de prueba a que habrá de someterse, el espíritu hace un acto de libertad. Fijaros qué interesante, ¿no? Los acontecimientos de la vida son la consecuencia entonces de esa elección y están relacionados con la posición social de la existencia. Nos explica que si el espíritu, por ejemplo, debe renacer en una condición servil, el medio en el que hallará, en el que se hallará en esa experiencia, regulará los acontecimientos de modo opuesto que si debiera ser rico y poderoso. Pero cualquiera que sea esta condición, va el ser, el individuo, va a conservar siempre su libre albedrío en todos los actos de su voluntad y no estará fatalmente encadenado a hacer tal o cual cosa ni a sufrir tal o cual accidente. Esto hay que meditarlo mucho para no caer, ¿no? En, bueno, pues en autoengaños. Y por el género de lucha que el espíritu en esa conciencia ha elegido, pues va a tener la posibilidad de ser arrastrado a determinados actos o de encontrar ciertos obstáculos. Pero esto no quiere decir que hayan de cumplirse infaliblemente, ni que él no pueda evitarlos y transformarlos por su actuación, por su prudencia, por su decisión, por todos los factores que pueden incidir en esa transformación de estas cuestiones. Y nos explica Kardec que para esto nos ha dado Dios el juicio. Y en este orden de ideas, según el género de pruebas elegido por el espíritu, pues entonces estará expuesto a ciertas vicisitudes y por razón de estas vicisitudes se hallará sometido a determinados impulsos que va a depender de él refrenar o consentir que se desarrollen. Entonces siempre es una cuestión de las decisiones que tomemos, de lo que se sigue, que el libre albedrío existe para el espíritu en el estado errante, en la elección de las pruebas a que se somete y en el estado de encarnado en los actos de la vida corporal. Con lo cual, no hay fatal, dice Kardec, sino el instante de la muerte, pues hasta el modo de morir es una consecuencia del género de pruebas elegido. Esto es algo que es importante estudiar en cuanto al libre albedrío para comprender estas mismas contestaciones, ¿no? Pero vamos a fijarnos también en el tema de la tentación, porque lo menciona al final de esta respuesta. Y eh, para hablar un poquito de la tentación, he recordado el análisis que se hace en el Evangelio según el Espiritismo en cuanto a la oración dominical. Recordáis, ¿no? Va haciendo un análisis frase a frase y concretamente cuando tenemos esa frase, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, pues encontramos, yo desde luego, palabras que me ayudan a comprender mucho esta cuestión. Y dicen en ese análisis, resumo, ¿no? Danos, Señor, la fuerza para resistir las sugestiones de espíritus malos que intentan desviarnos del camino del bien, inspirándonos malos pensamientos. ¿Veis? Cómo viene aquí puesto, ¿no? Sobre hablando de esas influencias, pero también expresa, no obstante, nosotros mismos somos espíritus imperfectos, encarnados en la tierra para espiar nuestras faltas y mejorar. Entendemos eh, estas cuestiones que son inherentes a nuestro planeta, a nuestra condición. Tenemos que entender cómo vamos a desarrollar, ¿no? Esas capacidades para superar, comprender las faltas que hemos tenido, esos errores, y los mejorar.
Y entonces es importante que pedir al Señor. Y lo dice así: danos amparo en relación con nuestra debilidad. Inspíranos a través de la voz de nuestros ángeles de la guarda y de los espíritus buenos, la voluntad de corregirnos de nuestras imperfecciones, para que cerremos a los espíritus impuros el acceso a nuestra alma. Estamos aquí hablando de esta cuestión, ¿no? De apoyarnos en esa ayuda que tenemos, también en nuestras facultades, para ser capaces de entender que existen esas influencias y que somos nosotros que mostramos esa apertura para dejarnos, bueno, pues de alguna manera tocar por ellas, ¿no? Influencias que nos van a quizá producir algún daño. Pero no podemos hablar del mal de una manera que venga de Dios. Fijaros lo que dice: el mal no es obra tuya, Señor, porque la fuente de todo bien no puede generar nada malo. Aquí se responde a todas estas cuestiones que estamos planteando. Nosotros mismos somos los que creamos el mal cuando infringimos tus leyes y por el mal uso que hacemos de la libertad que nos concediste. Cuando los hombres respeten las leyes, el mal desaparecerá de la tierra del mismo modo que ha desaparecido de los mundos más adelantados. Está realmente en nuestras manos. Y sigue diciendo: el mal, esto es interesantísimo, no es una necesidad fatal para nadie y solo les parece irresistible a los que se complacen en él. Si tenemos la voluntad de hacer el mal, podemos también tener la de practicar el bien. Por eso, Dios mío, solicitamos tu asistencia y la de los buenos espíritus buenos para resistir a la tentación. Entonces, en la cuestión 122a, nos van a traer esto. La pregunta y la respuesta van a versar sobre lo que acabamos de ver. ¿De dónde provienen las influencias que se ejercen sobre él, sobre el espíritu? De los espíritus imperfectos que tratan de apoderarse de él y dominarlo, y que encuentran gran satisfacción en hacerle sucumbir. Y bueno, pues nos trae otra aclaración en cuanto a todo esto que se nos ha contado a lo largo de la historia y de la religión. Es esto lo que se ha querido representar con la figura de Satán. Veo importante que en este estudio pormenorizado que estamos haciendo del libro de los espíritus, nos fijemos en cómo hizo significar Kardec los términos. Y lo hizo en esa instrucción práctica que luego ya desarrolla en el libro de los medios y ese vocabulario espírita. Y que van a servir siempre para nosotros de partida para tantas explicaciones. En este caso, fijaros, vemos aquí cómo menciona a Satán. Bueno, vamos a hablar, el Valle hablará en la clase siguiente a esta, la que nos corresponde, sobre los ángeles y demonios, en las preguntas de 121 a la 131. Pero, bueno, necesito casi pararme en este término, en la figura de Satán, porque lo menciona. Y dentro de esa instrucción práctica habla así Kardec: Satanás, el jefe de los demonios. Y nos dice que este nombre es sinónimo de diablo, con la diferencia de que el diablo pertenece más al lenguaje familiar que no Satanás. Y por otra parte, según la idea que se ascribe a la palabra, pues Satanás es un ser único, el genio del mal, el rival de Dios. Mientras demonio, esto lo va segurísimo, lo va a desarrollar Valle, adquiere un carácter genérico que se aplica a todos los demonios. De manera que mientras Satanás es solo uno, los diablos o demonios pues son muchos. Pero también aquí en esta definición que nos da ya nos focaliza en lo que sería la doctrina espiritista. Entonces, la doctrina espiritista para Satanás pues no es un ser particular, porque Dios no tiene rival que pueda competir con él de potencia a potencia. Esto es una explicación clarísima
dentro del espiritismo. Entonces, esta figura sería la personificación alegórica de todos los espíritus malos. Luego ya vamos a verlo esto más en la clase en la clase siguiente. Pero vamos a ir con la 122b. ¿Solo se ejerce esa influencia sobre el espíritu en su origen? No. Le sigue durante, la diapositiva, le sigue durante su vida como espíritu hasta que haya él adquirido tal dominio sobre sí que los malos renuncien a obsesarle. Este es un consejo importantísimo. Nosotros evidentemente sabemos que la creación de los espíritus es constante, esa progresión también. Cuando unos están en un estado inicial, otros ya han tomado muchas decisiones, pero las influencias son continuas. Entonces, en este particular, y estudiando, cuando estudiamos la obsesión, tantas veces que la hemos estudiado y que la tenemos que estudiar, vemos como obsesado, porque trae aquí ya el término de la obsesión, obsesado, obsesor, son dos figuras que se repiten a ambos lados de la vida, intercambiando roles hasta que intervienen los valores que permiten apartar, como dice aquí, las malas influencias, cuidarse de ellas. Y como estamos consultando el Evangelio según el Espiritismo para esta clase, me gustaría seguir con la compilación de oraciones espíritas porque es la oración siempre el medio más eficaz ante esas influencias de las que hablamos y que tanto pues se van a estudiar dentro del espiritismo. Revisando la respuesta de los espíritus, podremos deducir y lo sabemos, ¿no? Que la obsesión es un gran escollo, mismo porque necesitamos adquirir, como dice aquí, un dominio sobre las pasiones, sobre nosotros mismos, para repeler estos influjos perjudiciales. Entonces tenemos que comprender el poder de la oración en cuanto a todo, pero en cuanto también a estas cuestiones, ¿no? A estas influencias y a este adquirir ese dominio. Vamos a extraer aclaraciones dentro de estas oraciones que voy a resumir y que voy a enlazar con ello, ¿no? Ya lo hemos leído muchas veces. Los espíritus malos pululan alrededor de este globo nuestro, ¿no? De esta tierra. ¿En virtud de qué? Pues de la inferioridad moral de los habitantes que en él estamos, ¿no? Y su acción maligna va a formar parte de los flagelos a que se haya expuesta la humanidad en este mundo. O sea, yéndonos al universo, cada globo tiene su población encarnada y desencarnada. Y la tienen diversos estados de conciencia, pero no podemos negar que se afinan unos con otros, los encarnados y los desencarnados, la población de ese globo. Por consiguiente, en determinados globos como el nuestro, la obsesión, al igual que las enfermedades y todas las tribulaciones de la vida, debe de ser considerada como una prueba o una expiación y aceptada como tal, entendiendo lo que es la prueba y la expiación que lo hemos explicado en otras ocasiones. Estas palabras las va a volver Kardec a poner en la Génesis dentro del capítulo 14, que está dedicado a los fluidos, y hablando de la obsesión y de la posesión de una manera mucho más específica. Lo podéis leer a partir del ítem 45 de este capítulo. Y nos continúan también diciendo dentro de la explicación en estas oraciones dentro del Evangelio según el Espiritismo, que del mismo modo que las enfermedades son el resultado de las imperfecciones físicas que hacen al cuerpo accesible a las influencias perniciosas exteriores, pues la obsesión de la que ya aquí empieza a hablar
es siempre el resultado de una imperfección moral que da acceso a un espíritu malo, o sea, a esos espíritus imperfectos que se refería la pregunta anterior, la 122A. Entonces, a una causa física se opone una fuerza física, pero a una causa moral debe oponerse una fuerza moral. ¿Qué hacemos para prevenir las enfermedades? Pues fortificamos el cuerpo. Pero para protegernos de estas influencias a las que se está refiriendo la cuestión 122b, pues es necesario que fortifiquemos el alma. Y de aquí podemos extraer la idea de la respuesta que tenemos en pantalla, hasta que haya el espíritu adquirido tal dominio sobre sí que los malos renuncien a obsesarlo. Un trabajo que comprenda el cuidado del cuerpo y el cuidado de la psique. Y esta situación tan repetida en este planeta hace ver la condición de sus habitantes, tanto encarnados como los que están en la erraticidad, que permanecen vinculados al planeta, y las relaciones que establecemos entre todos. Así pues, debemos de trabajar pues intensamente para desarrollar la fuerza de voluntad y conseguir ese dominio sobre sí, sobre cada uno de nosotros. Y para ello es fundamental reconocer en el otro, sea quien fuere, a un hermano y por tanto dirigir hacia Dios, hacia la causa primera, la súplica por él. Aunque éste nos quiera hacer daño, porque él es un ser en progreso, es un espíritu en progreso, como nosotros mismos. Si no lo hacemos así, no estamos comprendiendo absolutamente nada de las lecciones que tenemos en el libro de los espíritus y en todo el espiritismo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues yo voy a traer unos extractos de estas oraciones en el que podremos ver muy bien qué sentimientos son aquellos por los cuales ese que llamamos obseso, ese que está influenciado, o cualquiera de nosotros, porque estas influencias las vamos a tener, las tenemos, las hemos tenido y bueno, es difícil, ¿no? Hasta que no hayamos conseguido ese dominio, estamos en relación con ella. ¿Cuáles sentimientos debemos cultivar? Sentimientos de comprensión, de perdón, de caridad, porque precisamos ser conscientes de las múltiples relaciones que entablamos a lo largo de las innúmeras experiencias encarnatorias y también, bueno, pues aquellas relaciones que tenemos en el mundo espiritual. Vamos a ver en la oración pues muchas de esas herramientas, muchos de estos sentimientos. Y dice así: cualquiera que sea el motivo de mi perseguidor, imploro tu misericordia para él. Dígnate facilitarle el camino del progreso, que lo desviará de la idea de hacer el mal. Por mi parte, pueda yo devolver bien por mal e inducirlo de ese modo a mejores sentimientos. Fijaros qué importante es esto en cuanto al progreso de los espíritus. Yo quiero progresar devolviéndose el bien por mal, entendiendo lo que es el bien, lo que me acerca a Dios, lo que me aleja, pero de esta manera también inducir, ayudar al otro a que tenga mejor sentimiento, a que se acerque también a ese bien. Pero también sé, oh Dios mío, que son mis imperfecciones las que me hacen accesible a las influencias de los espíritus imperfectos. Dame la luz necesaria para que lo reconozca y sobre todo combate en mí el orgullo que me ciega con relación a mis defectos. Esto es una reflexión, esto es autoconocimiento, es actuar en el propio progreso. ¿Cuál no será? Aquí es también introspección y reconocimiento. ¿Cuál no será pues mi indignidad si un ser maligno puede dominarme? Ah, Dios mío, que ese golpe aplicado a mi vanidad me sirva de lección para el porvenir.
que me fortalezca en la resolución que adopto de purificarme mediante la práctica del bien, de la caridad y de la humildad, a fin de oponer de ahora en adelante una barrera a las malas influencias, parte de nosotros, parte de nuestras decisiones. Señor, dame fuerza para soportar esta prueba con paciencia y resignación. Comprendo que, como todas las otras pruebas, esta debe contribuir a mi adelanto, si no pierdo sus frutos con mis quejas, pues me proporciona la ocasión de poner de manifiesto mi sumisión y de ejercitar mi caridad para con un hermano desdichado. Perdónale, perdonándole el mal que me hace. Fijaros qué bellas son estas palabras que nos trae el Evangelio según el Espiritismo en estas oraciones que nos ayudan, que son pensamientos elevados para interiorizar y activar. ¡Qué belleza! Pero muchos más bellos van a ser los resultados si las interiorizamos, ayudando así en nuestro progreso y, como hemos visto, en el de los demás. Bueno, vamos a continuar con la 123. ¿Por qué ha permitido Dios que los espíritus sigan la senda del mal? Y de nuevo contestan con una pregunta. ¿Cómo os atrevéis a pedir a Dios cuenta de sus actos? ¿Creéis acaso poder penetrar sus designios? No obstante, podéis deciros esto. La sabiduría de Dios está en la libertad que deja a cada cual para escoger. Lo estamos diciendo constantemente, porque a cada uno cabe el mérito que le otorgan sus obras. Bueno, yo comprendo perfectamente que no debemos pedir cuentas a Dios, esto sería un absurdo, ¿no? Pero sí podemos razonar que su justicia, como nos dicen, permite que seamos nosotros mismos los que tracemos el camino a recorrer y cómo hacerlo. Aquí lo que hacemos es asumir la responsabilidad y dejarnos de echar balones fuera y de quejarnos y de todo. Asumimos la responsabilidad de nuestro propio crecimiento. Y vamos a la cuestión 124, porque si no veo que no me da tiempo. Puesto que existen espíritus que desde el principio siguen el camino del bien absoluto y otros el del mal absoluto, ¿hay sin duda gradaciones entre ambos extremos? Por cierto que sí, y son la gran mayoría. La pregunta podemos, el próximo día que lo vamos a dedicar a hablar sobre esto, podemos hablar de cómo está enunciada esta pregunta. Es muy interesante, pero vamos a avanzar. Yo entiendo que todos tenemos la intuición de Dios. Su firma está en cada uno de nosotros. Desde la toma de conciencia de uno mismo existe una voluntad a ser desarrollada y direccionada. Incluso desde la ignorancia, ese impulso, como hemos dicho, para ir hacia adelante, nos mueve, porque Dios es atracción irresistible. Esto yo lo tengo clarísimo. Dios es atracción irresistible. Lo que yo puedo entender, ¿no? En cuanto a esto, es que esa voluntad, aun viniendo de seres sin ciencia, ¿no? Con esa ignorancia, va eligiendo caminos. Y esas elecciones le significarán aprendizajes que le impulsan o embrollos que retrasan. Mas, sin embargo, todo es experiencia. Vamos a leer las preguntas siguientes y luego vamos a ver cómo contestan los espíritus. Y luego me gustaría, después de leerlas, también irme un poquito a la Génesis, porque es una obra más adelantada en las investigaciones de Kardec y nos va a permitir analizar mejor estas cuestiones que se plantean, ¿no? Para mí es importante también decir que Kardec escucha a los espíritus y toma sus respuestas como opiniones, plasma lo que considera apropiadas en cada momento, pero eso no quiere decir que a lo largo de sus estudios no vayan también observando con más claridad. Me parece que esto es algo que debemos de hacer todos, porque de esa manera podremos reflexionar y no admitir nada sin filtro. Y bueno, y también nos permite ver cómo se enuncian las preguntas, cómo se van dando las respuestas y cómo esas respuestas las va desarrollando Kardec y las va
eligiendo y puntualizando, ¿no? Bueno, también si me da tiempo me gustaría traer algo sobre el Gustave Deleuze, pero voy a acelerar un poquito. La 125 dice, los espíritus que han seguido el sendero del mal podrán llegar al mismo grado de superioridad que los otros, sí, pero más largas serán para ellos las eternidades. Por la expresión eternidades nos explica que ha de entender la idea que tienen los espíritus inferiores de la perpetuidad de sus sufrimientos, porque no les es dado ver el término de ellos y tal idea se renueva en todas las pruebas a las que sucumben. Esto lo hemos hablado, lo comprobamos muy bien en los propios testimonios que nos ofrecen los espíritus y en los estudios, por ejemplo, del cielo y el infierno de la revista espírita, se muestran numerosos casos en los que para los que padecen los sufrimientos se torna una vivencia interminable, ¿no? Esto lo tenemos que entender y hacer énfasis, quiero hacer énfasis en la expresión que continuamente se está utilizando. Se refiere, fijaros bien, ¿no? Se refiere todo el rato a tomar un camino, a tomar un sendero. Esto es un acto voluntario, libre del espíritu, es un acto libre del espíritu que ya tiene capacidad para discernir. Entonces es atemporal. Cada decisión estará observada y ponderada desde el momento en el que se encuentre el espíritu. Entonces lo va a ver, bueno, de diferentes maneras. Lo va a ver como algo eterno o como algo que se va a ir pasando o como algo en lo que puedes actuar según el momento en el que se encuentre el espíritu. La 126 dice, los espíritus que han alcanzado el grado supremo tras haber pasado por el mal tienen a los ojos de Dios menos méritos que los otros. Y contestan, Dios contempla a los descarriados con la misma mirada y ama a todos de idéntica manera. Se dice que son malos porque cayeron vencidos, pero solo eran antes espíritus simples. Y la cuestión siguiente nos dice, ¿los espíritus son creados iguales en facultades intelectivas? Son creados iguales, pero no sabiendo de dónde provienen, es menester que el libre albedrío siga su curso. Progresan con mayor o menor rapidez, tanto con inteligencia como en moralidad. Lo explicó muy bien Valle el otro día. Y Kardec hace este comentario. Los espíritus que siguen desde el comienzo la senda del bien no son por ello espíritus perfectos. Si es cierto que no tienen malas tendencias, no están eximidos por ello de adquirir la experiencia y los conocimientos necesarios para llegar a la perfección. Podemos compararlos a niños, que sea cual fuere la bondad de sus instintos naturales, tienen necesidad de desarrollarse, de instruirse, y no llegan sin transición de la infancia a la edad madura. Solo que, así como existen hombres que son buenos y otros que son malos desde su niñez, así también hay espíritus que son buenos o malos desde su principio, con la diferencia esencial de que el niño posee instintos completamente formados, en tanto que el espíritu en su formación no es más malo que bueno, tiene todas las tendencias y toma una u otra dirección en virtud de su libre albedrío. Es un tema complejo, pero tenemos que entender que son las elecciones. Y estudiar mucho la Génesis en cuanto a ese capítulo 3 que nos habla del origen del bien, que nos habla del origen del mal, también del instinto, de la inteligencia, y siempre teniendo muy cristalino, ¿no? Teniendo cristalino lo que hemos dicho. El mal que observamos no ha podido originarse en Dios debido a su perfección. Entonces, bueno, pues sí, nos vamos a fijar en los males físicos, en los males morales, cuya índole podemos evitar aprendiendo y aplicando el aprendizaje. Voy a dejaros aquí unas lecturas que nos proporcionan, ya para terminar, mucho más claridad sobre lo que estamos hablando. Las voy solamente a leer para que luego vosotros las estudiéis. Dicen en el ítem 5, dado que el hombre debe progresar, los males
a los que se haya expuesto constituye un incentivo para el ejercicio de su inteligencia, de sus facultades físicas y morales, y lo incitan a la búsqueda de los medios para evitarlos. Si no tuviese a qué temer, ninguna necesidad lo induciría a que buscara lo mejor. Su espíritu se entorpecería en la inactividad, no inventaría ni descubriría nada. Y entonces el dolor es el aguijón que impulsa al hombre hacia adelante en la senda del progreso. No obstante, los males más numerosos son los que el hombre crea por sus propios vicios, los que provienen del orgullo, el egoísmo, de tantas estas cuestiones que tanto hablamos que tenemos que pulir. Allí se encuentra la causa de tantas calamidades, de las guerras, de las injusticias, de las enfermedades. Dios estableció leyes plenas de sabiduría con el objetivo único del bien. Entonces el hombre encuentra en sí mismo todo lo que necesita para cumplirla. Su ruta está trazada en su conciencia y tiene la ley divina grabada en el corazón. No podemos decir que no tengamos los medios, pero Dios, que es todo bondad, puso el remedio al lado del mal, es decir, hizo que del mismo mal saliera el bien. Y llega un momento en el que el exceso del mal moral se vuelve intolerable e impone al hombre la necesidad de cambiar su vida. Y es ahí cuando tomamos los caminos mejores para irnos puliéndonos, para irnos encontrando cada vez la manera de ser feliz. Y tenemos que diferenciar también dentro de nuestra evolución esa cuestión del instinto, de la inteligencia que se nos presenta explicado en estos ítems, hablándonos como el instinto es la fuerza oculta que impulsa a los seres orgánicos a actos espontáneos e involuntarios con vistas a su conservación, y que en estos actos no existe reflexión ni combinación ni premeditación. Sin embargo, la inteligencia se revela a través de los actos voluntarios, reflexivos, premeditados, combinados según las circunstancias en las que nos encontremos. Es indiscutiblemente un atributo exclusivo del alma. Entonces, todos los actos mecánicos son instintivos. El acto que denota reflexión, combinación, deliberación es inteligente. Uno es libre, el otro no lo es. Entonces nos dice que el instinto es un guía seguro que jamás se equivoca. Sin embargo, la inteligencia, por el simple hecho de que es libre, en ocasiones está sujeta a equivocarse. Fijaros cómo nos vamos manejando a lo largo de nuestra evolución, a lo largo de nuestro desarrollo. Me gustaría en estos 5 minutos que me quedan ofrecer algunas cuestiones sobre Gustave Gelley, que nos habla sobre la evolución del alma y del origen del mal, perdón. Él va a traer, perdón, aquí va a hablar sobre la doctrina palingenésica. Bueno, no sé si voy a poder terminar. Él explica que según este sistema, la evolución progresiva del alma se va cumpliendo en innumerables series, lógicamente, de encarnaciones y desencarnaciones, efectuándose fuera de toda influencia sobrenatural por el juego normal de la vida, de sensaciones, de emociones, de esfuerzos diarios, de ejercicio de las diversas dificultades del trabajo, de esas alegrías, de esos dolores que se graban en el alma indestructible. Y todas nuevas experiencias se traducen por aumentos del campo de conciencia, explicando, muy bien explicando, la importancia de la pérdida relativa del recuerdo de las existencias anteriores, de la importancia del trabajo constante y de esas experiencias múltiples y desarrollo continuo que tenemos, resultando de sus meditaciones algo muy importante y que os he traído aquí. Y es que la doctrina, así de esta manera, como él la explica, la doctrina de la palingenesia,
permite una admirable explicación del mal y la fundación de una moral sobre base inquebrantable, moral asegurada por una sanción perfecta, natural. Muy interesante como siempre explica todo Yusta Yeley, pasando a recordar que en la filosofía palingenésica el mal pierde la mayor parte de su pretendida importancia, pues siempre es reparable y nunca tiene carácter relativo y transitorio, expresando que así atenuada la comprobación del mal deriva de una triple explicación que solo voy a nombrar para terminar, pero para invitaros a leer este libro. El mal, él dice, es la medida de la inferioridad de los mundos y de los seres. Es la condición favorecedora de la evolución y es la sanción de los actos individuales durante la evolución. De todas esas reflexiones propuestas para el espíritu, extraeremos las consecuencias morales y sociales, consecuencias que inciden en nuestro recorrido por el mundo y los mundos e impulsarán nuestro progreso con la fuerza de voluntad y todo el potencial que Dios nos otorgó para el aprovechamiento de tantas y tantas posibilidades, facultades y oportunidades. Mirad, para terminar, el mayor regalo que Dios nos otorgó es vivir. Sin embargo, no valoramos aún que el vivir es lo que nos hace ser. Tenemos que tomar conciencia de ello y elijamos entonces subir esta escalera al cielo, seguros de que jamás dejaremos de ascender, porque no hay limitaciones para el espíritu inmortal, pues procede de la eterna bondad divina. Y así seremos valientes y seguiremos ascendiendo. Bueno, me he extendido mucho, pero era necesario para la explicación de estas clases. Muchísimas gracias.